Lo primero que quiero señalar en este video es lo irónico de querer encontrar referencias a Mohammed en uno de los libros del Nuevo Testamento que más exaltan la naturaleza divina de Jesús. Claramente, el texto tiene que ser cortado en partes para que los musulmanes puedan hacer su argumento. En fin, como en videos anteriores, la intención es poder analizar el argumento en su forma más completa y así responder a lo mejor que los musulmanes tengan que decir. Empezamos. En el Evangelio según Juan, Jesús hace la promesa acerca de un consolador que había de venir después de él. Esto es claro al leer pasajes tales como Juan 14:16, que dice: "Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre". Juan 14:26, que dice: "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho". Juan 15:26, que dice: "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí". Juan 16:7, "Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré". En mi experiencia, he visto dos maneras diferentes en las cuales los musulmanes usan de estos pasajes como haciendo referencia a Mohammed. Desde una perspectiva crítica del texto original, es decir, en la cual se apela a una supuesta corrupción en el texto, y desde una perspectiva meramente teológica, es decir, se razona a partir del texto. Algo muy importante es que estas perspectivas son afirmadas por los que a mi criterio son los apologistas musulmanes de mayor renombre, tales como Shabir Ali, Zakir Naik o Ahmed Deedat, entre otros. Y ahora vamos a refutar estas dos perspectivas, una por una. Como dije anteriormente, este argumento está basado en la alegación de corrupción en el texto, donde se nos dice que la palabra original en griego para estos pasajes no era parácletos, sino que era periklutos, que es el equivalente griego del término Ahmad en árabe, que es uno de los nombres que se le daban a Mohammed, y este se puede traducir como el que es exaltado o al que se le da honor, pero debido a la corrupción del texto, se perdió esta información. ¿Cómo respondemos a este argumento? Pues es muy simple. De todos los manuscritos griegos del Evangelio según Juan que hay en existencia, todos contienen la palabra parácletos y nunca periklutos. He aquí unos ejemplos que pueden ver por ustedes mismos, visitando el sitio web que les dejo en la descripción del video. Algo que debe quedar claro para todos es que afirmar corrupción en el texto no significa nada si no se demuestra con evidencia. Desde el tiempo de Mohammed hasta el día de hoy, no hay nada que respalde este argumento, así de claro. Con esto dicho, examinaremos el siguiente argumento. En los pasajes que hemos citado, vemos cómo Jesús está hablando acerca de un consolador que habría de venir. En griego, la palabra que se usa es parácletos, pero antes de cualquier cosa, ¿qué quiere decir parácletos? Literalmente, la palabra parácletos significa llamado al lado de uno. Por eso es que se le dan usos como consejero, ayudador, consolador y abogado. Y según apologistas musulmanes, podemos identificar a este Parácletos como Mohammed porque en él se cumplen las siguientes condiciones dadas por Jesús. Jesús dijo: "Él hablará de mí", que según apologistas musulmanes se cumple con el Sura 19. No hablará de sí mismo, sino lo que escuche de Dios, que se cumple en el Sura 53. Él les enseñará todas las cosas, y lo que reciba de Dios estará con ustedes para siempre. الله أكبر الله أكبر. Antes de que todos nos convirtamos al Islam, veamos el por qué esta información no debería convencer a nadie. Como he dicho anteriormente, no podemos sacar un versículo de su contexto e insertar ideas ajenas a lo que el autor original quería comunicar. Eso es precisamente la definición de eisegesis. Por lo tanto, veamos cada pasaje en su contexto para ver qué es lo que el texto nos quiere comunicar.
Por cuestiones de tiempo no voy a leer todo el capítulo, pero ustedes lo pueden hacer por sí mismos. Solamente quiero señalar algunos elementos muy importantes y analizar los versículos en cuestión. Algo que todos debemos tener en mente es que la división en versículos es algo que no se encontraba en los documentos originales. Por lo tanto, leemos cada pasaje en su contexto para encontrar el significado adecuado. En Juan 14, del 16 al 17, vemos cómo la identidad de este Paráclitos es revelada por Jesucristo. Se nos dice que se está hablando del Espíritu de verdad, y no solamente eso, sino que se nos dan unas características de este Espíritu de verdad. Por ejemplo, se nos dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mora con los discípulos de Jesús y estará en los discípulos de Jesús. Después de leer el texto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De qué manera se puede estar refiriendo a Mohammed? Pues de ninguna. Mohammed no es llamado Espíritu de verdad. El mundo recibió y vio a Mohammed. Mohammed no pudo haber morado con los discípulos de Jesús, pues no había nacido, y Mohammed nunca estuvo dentro de nadie. Pero tal vez unos versículos más adelante sí podemos encontrar esa referencia a Mohammed que andamos buscando. Por ejemplo, tenemos Juan 14 del 24 al 26 y Juan 15, 26. Nuevamente, es Jesucristo quien nos revela quién es este Paráclitos. En este caso le llama el Espíritu Santo, y se nos dice que este Paráclitos es enviado por el Padre en el nombre de Jesús, y asimismo es enviado por Jesús. Se nos dice que Él es el que enseñará todas las cosas y que recordará la enseñanza de Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿fue Mohammed enviado en el nombre de Jesús? ¿O fue Mohammed enviado por Jesús? No lo creo, y tampoco los musulmanes. Pero estoy seguro que los musulmanes sí pueden creer que Mohammed les enseñó todo lo que tenían que saber con respecto al Islam. Pero, ¿de qué manera recordó la enseñanza de Jesús? Veamos simplemente algunas de las cosas que Jesús enseñó en el capítulo 14 de Juan, mismo capítulo que hemos estado estudiando, y preguntémonos si podemos encontrar estas enseñanzas en el Corán o en alguna parte. Jesús exhortó a sus discípulos a creer en Él así como creen en Dios. Jesús es quien prepara las moradas en el cielo para sus discípulos. Jesús afirmó ser el único camino al Padre. Jesús afirmó ser la verdad y la vida. Jesús afirmó que verlo a Él es como ver al Padre. Jesús exhortó a sus discípulos a orar en su nombre. Jesús dio mandamientos, ¿y quién da mandamientos sino Dios? Jesús llamó a Dios su Padre. En el mismo capítulo donde supuestamente se encuentra la profecía acerca de Mohammed, vemos cómo todo lo que Jesús dice es contradictorio a la enseñanza del Corán. Podríamos agregar más cosas que Jesús dijo en el mismo libro. Por ejemplo, Jesús afirma que el Padre le dio todo el juicio a Él, para que todos honren a Jesús como honran al Padre. Jesús afirma que la vida eterna está basada en creer sus palabras y creer al que le envió. Jesús vuelve a afirmar que la vida eterna es por creer en el Padre y en el Hijo, y de esa manera poniéndose a la par del Padre en cuanto a la obra de salvación de los hombres. Jesús afirma que existió en la gloria junto al Padre antes que el mundo fuese creado. Cuando Jesús afirmó existir antes de Abraham y usó del nombre divino para referirse a sí mismo, lo quisieron apedrear. Jesús enseñó que el que no naciere de nuevo no vería el reino de Dios. Y Jesús vuelve a enseñar que la salvación es por creer en Él. Mis amigos, podríamos seguir por mucho tiempo, y esto sin tener que ver los demás evangelios, pero espero que hayan entendido el punto. Mohammed no hizo que la gente recordara la enseñanza de Jesús. Es más, las palabras que supuestamente Jesús habla en el Corán no asemejan de ninguna manera al Jesús del Nuevo Testamento. Entonces quizás los musulmanes deberían evaluar qué documento es más confiable,
si uno que fue escrito en el primer siglo por los seguidores inmediatos de Jesús, o un documento escrito 600 años más tarde en tierra muy alejada de donde ocurrieron los eventos que describe. En el siguiente pasaje vemos más de lo mismo. El texto tiene que ser aislado de su contexto para poder usarlo como referencia a Mohammed, pero veamos qué es lo que dice el pasaje en su contexto inmediato. Empezando en el verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. En base a lo que se dice en este pasaje, nos hacemos las mismas preguntas. ¿Es Mohammed enviado por Jesús? ¿Testificó Mohammed que era pecado no creer en Jesús? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? ¿De qué forma Mohammed glorificó a Jesús? Y de igual forma, vemos como el texto claramente identifica a este Parácletos como el Espíritu de verdad, el mismo de los pasajes anteriores. ¿Qué podemos concluir ante todo esto? ¿Qué tan inconsistentes pueden ser los musulmanes? ¿O cuántos elementos contradictorios a la teología islámica podemos encontrar si examinamos estos pasajes? Veamos. Jesús llama a Dios su Padre. El contexto dice que Jesús es el único camino al Padre. Jesús es quien manda al Parácletos. El texto define al Parácletos como el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero, ¿y qué tal si, como dicen los musulmanes, aceptamos que este Parácletos de quien se está hablando es Mohammed? ¿Qué significaría esto? Pues sabemos que Mohammed es el Rasul Alá, el mensajero de Alá. En otras palabras, él es enviado por Alá. De igual forma, el Parácletos en el Nuevo Testamento es enviado por Jesús. Entonces, de manera lógica, si los musulmanes quieren afirmar que Jesús está hablando acerca de Mohammed, terminan convirtiendo a Jesús en Dios, que es quien envía a este Parácletos, según la teología del Islam. Y de ser así, qué bueno que al fin lo reconocen.